El tema que tenemos esta noche, que es la vigilia de la Divina Misericordia, es: por sus llagas, por su sangre y agua, hemos sido sanados. El Señor hizo una promesa, y esa promesa la recoge San Pedro en su carta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que, muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa. Y sus heridas nos han sanado, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Sus heridas nos han sanado. Y San Pedro habla aquí como en pasado, como significando que la sanación del Señor se produjo ya. Y pudiéramos colocar esta frase en presente continuo. Es decir, que esa sanación del Señor se vive aplicando en cada ser humano, en cada uno de nosotros, todos los días. Por sus llagas somos sanados. Esas llagas del costado de Jesús la muestra a Tomás en la lectura que se hace este fin de semana. Ven, mete tu dedo aquí en mis manos, tu mano aquí en mi costado. ¿Qué interés tenía Jesús de mostrar sus llagas? Porque estas llagas tienen un poder enorme, grandísimo. Ya lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 53, donde nos habla de esto, de que por sus llagas hemos sido sanados. Y es la misma lectura que nos menciona aquí San Pedro, estaba citando esa lectura. Y es que la sangre de Jesús no es cualquier sangre. La sangre de Jesús es poderosísima. La sangre de Jesús es la sangre de un Dios que se hizo hombre. Es sangre inmaculada, es sangre sin mancha. Por eso Juan Bautista lo presentó a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese quitar el pecado del mundo es salvación y sanación al mismo tiempo, que son dos palabras que tienen la misma raíz. Salus, del latín. Y de ahí viene salvación y viene sanación también. Nosotros, los católicos, tenemos un poder tremendo con nosotros, que es el poder de la sangre de Cristo, y no lo utilizamos con frecuencia. Estos hermanos separados en eso sí están claros, porque ellos continuamente dicen una frase parecida a: nos cubrimos con la sangre de Cristo, nos protegemos con la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo te cubra, que el poder de la sangre de Cristo sea aplicado a tu hogar, a tu carro, a tus familiares, etc. Y nosotros nos olvidamos de ese poder. Y quiero decirle algo: tenemos una ventaja sobre ellos nosotros. Es que la sangre de Cristo no es algo imaginario o algo que aclamamos de manera en una oración nada más, sino que nosotros la tenemos palpable, viva, real en la Eucaristía. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, recibimos su sangre también. Y esa sangre se hace parte de nuestro torrente sanguíneo. Y a la vez que se hace parte de nuestro torrente sanguíneo, nos sana las heridas, nos sana de cualquier contaminación que hayamos tenido nosotros en el pasado. Hay una frase en la palabra de Dios del profeta Ezequiel, que a mí me gusta mencionarla mucho, constantemente, en el capítulo 36, versículo 24. Dice: los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados.
los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Aquí hay una fuerza tremenda en esta lectura. Vamos a ir paso por paso. La primera cosa que dice el Señor: los sacaré de las naciones y los reuniré de entre los pueblos. ¿De cuáles naciones nos sacó a nosotros? De nuestros propios países nos sacó el Señor y nos trajo a este país. Pero nos trajo con un propósito diferente al que quizás nosotros pusimos en nuestra mente. Quizás usted, como yo, quiso o pensó que venía a este país a hacer mucha plata, mucho dinero, ¿verdad? A recogerlo con palas y todo, ¿no? Bueno, de aquí no se ve tanto eso, pero y sí se ve, ¿verdad? Hay bastantes árboles aquí en Georgia. Y cuando llega el otoño, uno lo que recoge son muchas hojas, eso sí recoge uno. Pero dinero, da un poco de brega, ¿verdad? La platita conseguirla. Como todo. Pero el Señor nos trajo con otro propósito, y es sacarnos de los ambientes en que quizás estábamos cómodos, de los ambientes que sentíamos cierto confort, de los ambientes que sin darnos cuenta nos fueron corrompiendo, nos fueron alejando de Él, y nos trajo a este país. Y aquí encontramos al Señor. No sé si es su experiencia, fue la mía y la de muchos. El Señor nos trajo para encontrarnos con Él. Y al encontrarnos con el Señor, nosotros hemos conocido una manera nueva de relacionarnos con Él, que ya no es aquella que usamos en nuestros países, que llegábamos solo cuando había un bautizo, cuando había una boda, cuando había un difunto, cuando había una romería, cuando había una fiesta de celebrar el santo de la iglesia. Y cosas como Semana Santa, quizás 1 o 2 veces y demás. O en Navidad quizás, íbamos a la iglesia. Pero aquí hemos encontrado al Señor y sabemos que está vivo. Y sabemos que esta palabra que Ezequiel está diciendo aquí: los reuniré de las naciones, entre todos los pueblos. ¿Y dónde nos ha reunido? Aquí en la iglesia. Aquí estamos. Y aquí hay personas de diferentes niveles de formación, de diferente cultura, de diferentes países. Gracias a Dios todos hablamos español, ¿verdad? Que es un solo idioma. Pero tenemos diferentes formas inclusive de abordar la fe. Pero el Señor nos ha traído aquí y nos ha reunido. Después dice: los rociaré con agua pura. ¿Cuál es esa agua pura? No es el agua del bautismo, pues el agua del bautismo lo recibimos ya. Esa agua pura es el agua que sale de su costado. Y pudiéramos decir también con una sangre pura, que es la sangre de Jesús. Y al rociarnos con su agua y con su sangre, Jesús nos está purificando, dice, de todas nuestras impurezas. ¿Cuáles son esas impurezas? La cantidad de manías, malas costumbres, pecados que nosotros fuimos adquiriendo en el camino. Y el Señor nos ha traído aquí para purificarnos de eso. Dice: de todas sus inmundicias. ¿Qué es lo que es inmundicia? Inmundicia es cuando uno está demasiado lleno de las cosas del mundo, que le interesa más lo que sale en las redes sociales que lo que dice en la Biblia, que le interesa más tener el televisor encendido que abrir la palabra de Dios. Eso es inmundicia. Cuando estamos llenos de lo que el mundo da, le hacemos más caso a lo que dice el internet que a lo que dice la palabra de Dios. Eso es inmundicia. Cuando yo conocí esto, que era una persona de mucha televisión,
de mucho lectura de cualquier cosa que apareciera, abrí la Biblia y apagué todo el resto de cosas. Y descubrí un mundo nuevo en la Biblia, en la palabra del Señor, que estaba allí, lista para revelarse. Pero yo, como no lo abría, no se me revelaba toda esa hermosura que uno encuentra en la palabra de Dios. Y entonces, cuando comienza a leer la palabra de Dios, ella misma nos va purificando. Como lo dijo Jesús a Pedro, cuando Jesús iba a lavarle los pies a Pedro, Pedro dijo, no, a mí no me lava los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tendrá parte conmigo. Y Pedro dijo, pues entonces el cuerpo entero. Y Jesús le dijo, no necesita lavar el cuerpo entero el que se ha purificado, el que se ha lavado ya. Y él le añadió, mis palabras los ha purificado. Y la palabra de Dios tiene esa virtud, nos purifica a nosotros, nos purifica de las inmundicias y de las idolatrías. ¿Cuáles son esas idolatrías? Puede haber dos categorías de idolatría. A nosotros nos acusan los hermanos separados de que somos idólatras porque tenemos una imagen de la Virgen o de Jesús o de San José. Nada que ver con idolatría. Eso, si buscamos en el Evangelio o en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, idolatría consistía en hacer un Dios de imágenes de animales o de seres humanos que ellos fabricaban con sus manos y al final creían que era un Dios. Pero usted y yo como católicos creemos en un solo Dios. Y lo decimos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo su único Hijo y en el Espíritu Santo. Dios uno, Dios trino, en ese Dios creemos. Y ese Dios se nos reveló a nosotros en imagen, porque Jesucristo es la imagen del Padre, dice la palabra. Y Él quiso estampar su imagen, dejarnos en medio de nosotros. Si Jesús hubiera venido ahora, en este momento, Él estuviera hecho un selfie con usted. Se le hubiera hecho un selfie, o sea, no hubiera habido ningún problema. Y usted tuviera en su celular, aquí tengo una imagen de Jesús conmigo, se tiene una foto conmigo. ¿Cómo hace el Papa? Porque él no hubiera tenido ningún problema con eso, pero la fotografía no existía en ese tiempo. Y él sí hizo un selfie, fue lo que los católicos creemos, que es la imagen que estampó en aquel velo de Verónica y también en el Santo Sudario. Ahí está la imagen de Jesús. Ese es su selfie para nosotros. Pero más que nada Él estampó su imagen en nuestro corazón. Como le dijo a Santa Faustina, pinta la imagen que te estoy mostrando, lo que estás viendo. Y Faustina creyó porque un sacerdote le dijo, él lo que quiso decir fue que pintara esa imagen en tu corazón. Claro, Jesús pinta su imagen en nuestro corazón, pero Él quería que hubiera una imagen de Él acabado de resucitar. Y esa es la imagen que tenemos aquí de la Divina Misericordia. Yo que era uno de esos católicos que andaban medio flojo allí y tenía un poco de mentalidad de los protestantes en ciertas cosas. Y yo como que a las imágenes no le hacía mucho caso. Y cuando leí el diario de Santa Faustina y leí que el Señor mismo dijo, pinta una imagen, yo dije, wow, quiere decir que el Señor está de acuerdo con las imágenes. Que eso no es idolatría si Él mismo lo está pidiendo. Usted se va al libro de los Reyes y Crónicas. El Señor mandó a hacer una imagen de los ángeles, esos que estaban en el arca de la alianza. Él la mandó a hacer. Y el templo que hizo Salomón, que tenía cantidad de imágenes de ángeles por todos los lados. Lo que no tenía era animales en imágenes para que fueran adorados como dioses. Eso sí no tenía. Porque estaba bien claro Salomón y todos los judíos de que eso era idolatría. Y nosotros estamos claros de que la imagen de San José, de la Virgen y la imagen de la Divina Misericordia, la imagen en sí no es Dios. Pero Jesús se nos muestra que es Dios a través de ella. Es como una ventana, como decía un sacerdote explicando una vez. Las imágenes son como un vitral
una ventana a través del cual cruza el sol. Por eso en las iglesias, en esta no tenemos, pero en las iglesias existían esos vitrales donde cruzaba el sol y eran imágenes, para mostrarnos eso, que las imágenes son algo que nos lleva hacia Dios, pero no son Dios. Jesús mismo pidió una imagen. Y Él dijo que el que se postrara o el que se acercara a esta imagen, con amor, con fe, con misericordia, o sea, con ese cariño a Dios, Él iba a derramar bendiciones sobre esa persona. Y hay muestra de eso en la historia de la humanidad. En Polonia, acabada la guerra o en el tiempo de la guerra, muchas personas, se había extendido la devoción a la Divina Misericordia y muchas personas habían adquirido imágenes de la Divina Misericordia y la tenían en sus casas. Pero cuando vinieron los bombardeos en Polonia de los nazis, ellos abandonaron sus casas y se fueron a las montañas. Cuando volvieron, encontraron muchas casas destruidas, menos las casas en las cuales estaba la imagen. Estaban intactas. Y con esto, el pueblo de Polonia se dio cuenta de que era una promesa verdadera que el Señor había dado, de protección al que tenga su imagen en la casa. Por eso yo le convino a ustedes a tener la imagen de la Divina Misericordia en la sala de su casa, desde que usted entra, que abre la puerta, que allí le esté Él saludando. Porque el Señor aparece en esa imagen con dos gestos muy hermosos. El primero es mostrando su costado como a Tomás, mostrándole, como diciendo, aquí está la fuente de tu sanación. Y el otro es bendiciéndonos, o sea, con la izquierda mostrando el costado y con la derecha nos está dando una bendición. Cuando usted entra a su casa y está esa imagen allí, Él le está dando una bendición. Cuando usted sale de su casa, Él le está bendiciendo a usted y su familia. Y lo hemos nosotros constatado de muchas formas, esta bendición. Por sus llagas hemos sido sanados. ¿Y cómo nos sana el Señor? Hay un autor de un libro que se llama Los 7 secretos de la Eucaristía. Se llama Benny Flynn, famoso porque él sale en el canal de EWTN con la familia cantando la coronilla de la Divina Misericordia en inglés. Si usted lo ve en inglés va a ver a esa familia entera cantando la coronilla. Son varias jóvenes y un caballero y un joven, varios cantando en inglés, hermosísimo el canto. Y este señor, como era bien conocido, cuando iba por el aeropuerto o cualquier lado, a dar conferencias para acá y para allá sobre la Divina Misericordia, mucha gente le pedía oración. Y él le decía, es el tiempo de las fotos con papel, ¿verdad? Ya eso desapareció. Él se tiraba una foto con la persona y le hacía fotocopia. Todavía se puede hacer, ¿verdad? Con el celular igual. Y hacía fotocopia y la imagen la recortaba y se la ponía. La foto de cada persona que le pedía oración la ponía en la imagen de la Divina Misericordia debajo de los rayos. Y muchos testimonios de sanación vinieron por ahí, porque el Señor hizo esa promesa. Él dice en el diario en un momento, recuéstate en mi pecho como San Juan. Y podemos hacer eso. Usted puede recostar su cabeza en la imagen cuando tenga un problema, una dificultad grande, debajo de los rayos de sangre y agua. Y va a ver. Me dará el testimonio después. Cuando tenemos el Santísimo expuesto, como lo vamos a hacer dentro de un rato, el Señor se está derramando allí la sangre y el agua como aparece en la imagen, de manera real. Y aquí al frente se forma un mar de misericordia. Así le llama el mar de misericordia. Y invita a las personas a sumergirse en ese mar, como quien entra en una alberca, una piscina, a bañarse. Y allí recibe usted la sanación, la paz. Nosotros hablamos de que el Señor dijo, yo le quiero dar paz, como la lectura de hoy, que Él dijo 3 veces, paz a ustedes. Eso le da paz el Señor. La paz de Él viene, que Jesús nos da, es una paz que nos quita toda preocupación, toda molestia. Y es una paz duradera. Y esa paz la da Él debajo de sus rayos. En la Eucaristía, cuando usted viene a adorar al Santísimo, usted va a recibir esa paz.
y va a recibir la sanación que usted quiera recibir. Hay otro asunto en el Evangelio, en las lecturas de hoy, y nos está hablando en la primera carta de San Juan, capítulo 5, algo que llama la atención, y se la leo para que nos recordemos que fue la segunda lectura que leyó mi hermano. Y dice en este capítulo 5, dice: todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios, y si amamos al que da la vida, amamos también al que quiere, a quienes han nacido de Él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Y aquí dicen en el versículo 5, o sea, primera de Juan 5:5, ¿quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo. Y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Entonces dice, 3 son pues los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 coinciden en lo mismo, en que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Así que a través del agua y la sangre viene nuestra sanación. Por eso yo digo que si usted tiene familiares que le antecedieron, antepasados en su vida, que quizás estuvieron en brujería, fueron infieles, toda clase de pecado, borracheras, drogas, lo que fuera, asesinos, estafadores, todo eso está en el torrente sanguíneo suyo. Viene en su DNA, viene impreso ahí. Y quizás algunas maldades que a usted le salen y no saben de a dónde le salen, vienen de ahí. Por eso el Señor, en su misericordia, lo que nos está regalando es exactamente un pedazo de su corazón en la Santa Eucaristía. Y nos está regalando de su sangre pura para purificar nuestra propia sangre. Por eso, mientras más usted tenga oportunidad de recibir la Eucaristía, más purificación de su propia sangre va a tener. Y eso que dice Ezequiel, los purificaré de sus inmundicias, de sus idolatrías, va a venir también en sus torrentes sanguíneos esa purificación a recibir la sangre de Cristo. Así que tenemos con la sangre de Cristo sanación por fuera, purificación por dentro. ¡Qué hermosura! ¿Cómo es el Señor? Vamos a recibirla entonces. Que este fin de semana sea un fin de semana en que nos enamoremos más de Jesús. Porque Él, como nos decía el sacerdote en la homilía, Él da lo que Él quiere darnos. Y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. No le vamos a venir pidiéndole al Señor cosas como que Él está obligado a dárnosla. No, venimos ante Él suplicantes. Por eso a mí no me gustan esas frases que a veces usan algunos predicadores. Reclama tu bendición. Hay gente que dice así. ¿Ustedes han oído eso? No, al Señor usted no tiene que reclamarle nada. Al Señor lo que tenemos es que clamarle. Es diferente clamar que reclamar. Clamar es venir arrodillado. Suplicamos, Señor. La gente no usa la palabra te suplico, Señor. Ya yo casi ni oigo esa palabra. Y eso es una palabra bíblica y católica. Te suplicamos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ustedes han oído alguna vez una misa. Vamos a contestar a la oración de los fieles. Reclamamos al Señor. Sí, dice así. Te lo reclamamos, Señor. No, ¿verdad que no? La oración de los fieles. Te lo pedimos, Señor. Y con un tono de súplica todavía. Porque el que reclama también habla hasta fuerte. Bueno, tú sabrás de tu hijo, ¿verdad? O cualquiera de ustedes, de sus hijos adolescentes. Ellos no piden, ellos reclaman. Y entonces nosotros tenemos que enseñarle a ellos a pedir, a suplicar, para que ellos se puedan conectar con Dios.
Porque Dios no acepta reclamos. Dios no es como esas compañías que venden por internet, que a usted le llegó algo malo, usted va y le reclama. Y tiene todo el derecho, usted paga su dinero. Pero con Dios no tenemos ningún derecho nosotros. El único que tiene derecho es Jesucristo y se lo ganó en la cruz. Y ese derecho Él nos lo concede a nosotros, pero a través de la súplica, no del reclamo. Pues hoy, haciendo conciencia de ese amor que Dios nos tiene, de esa misericordia de Jesús, vamos a venir suplicante a pedir que su sangre y agua nos bañe y que nos sane y que nos libere y que nos dé un corazón nuevo, como dice allí en Ezequiel 36. Y el Señor va a hacer de cada uno de nosotros ese hombre, esa mujer nueva que el Señor quiere que seamos para la gloria de Dios. Así sea.